Gracias. Bueno, entonces, les decía, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer para hacer el cálculo de unas fundaciones? El suelo. ¿Sí? Conclusión. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de hacer las fundaciones? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? El estudio de suelo. Muy bien. Entonces, no podemos hacer un estudio de suelo, un cálculo de fundaciones sin tener un estudio de suelos. Y cuando digo tener un estudio de suelo, digo tener un estudio de suelos del lote en el que van a construir. No un estudio de suelo como me dijeron la semana pasada, me dan un estudio de suelo, lo calculo, pido si puedo hacer un informe extra del estudio de suelo, pedirle a la gente que lo hizo para ampliar ese estudio de suelo. Entonces la respuesta fue, no, lo que pasa es que me lo pasó mi cuñado que vive a 3 lotes de acá. Ah, bueno, pero le decimos a él, no, porque él se lo prestó a un vecino que vive en la otra cuadra. Entonces, el estudio de suelo es el estudio de suelo del lote que ustedes van a construir. No es el estudio de suelo de que vive en la otra cuadra, porque las condiciones pueden cambiar, ¿sí? Incluso dentro de terrenos grandes, como suele ser grandes pH que hacen divisiones, hay que hacer estudios de suelo en su lote, porque suelen hacer estudios de suelo en todo el terreno cuando quizás está a 100 metros del lote donde ustedes van a construir. Conclusión, hay que hacer siempre un estudio de suelo. Vamos a ir directamente al cálculo de la base. Vamos haciendo explicaciones, pero vamos a ir directamente cómo calculamos, cómo hacemos el cálculo de una base. Le vamos a llamar a los lados, en este caso a X, a Y. BX va a ser el ancho de la columna en dirección X, BY va a ser el ancho de la columna en dirección Y. Suele dejarse a veces 2,5 centímetros de cada lado del ancho de la base, la parte de arriba, para apoyar las tablas del encofrado para que hormigonar la columna. Eso no siempre es así, porque muchas veces se llena todo entero el tronco de la columna con la base. Digo tronco de columna y vamos a la explicación. ¿Qué es el tronco de columna? Es la parte de la columna que queda enterrada entre la base y el nivel de tierra. Toda la parte de la columna que queda enterrada, que arranca de la base hasta el nivel de la tierra, se le llama tronco de columna o hasta la viga de fundación. Lo más normal es que el armado de las bases sea una parrilla de hierros en las dos direcciones, en X y en Y. Depende cómo sea la base, puede que la distribución sea igual en los dos sentidos. Por ejemplo, si es de 10 cada 15 centímetros en un sentido o el otro, o puede ser que si la base no necesariamente puede ser cuadrada, puede ser rectangular, la columna no puede, por ahí quizás no sea cuadrada, sea rectangular, y eso hace que dé distinta armadura en un sentido que en el otro. Cuando la base es cuadrada, la columna es cuadrada, la carga que viene por la columna es una carga axial, ¿sí? Perpendicular hacia abajo. Entonces la armadura se va a hacer una sola armadura en los dos sentidos, igual en un sentido que en el otro. Si ven acá, al tronco de la columna le hacen unas patitas para apoyar, y esos cositos blancos que más claritos que ven acá, que en realidad son grises, que se ven más claritos, en obra le llaman ravioles, que no es ni más ni menos que es un bloquecito de cemento que hacen en la obra exclusivo para apoyar
los hierros. ¿Por qué para apoyar los hierros? Porque no se apoya directamente sobre la tierra. Necesitamos tener entre 4 y 5 centímetros de recubrimiento entre la tierra y la armadura. ¿Para qué? Para la protección de la armadura, para que no se oxide. Entonces, necesitamos por lo menos tener entre 4 y 5 centímetros de separación. Hace rato que no veo que hagan en obra estos raviolcitos. Suelen hacerse separadores o usarse separadores de plástico. Yo le había traído la vez pasada algo así, ¿sí? Donde por acá en el medio se mete el hierro ahí y esto le da la separación, se apoya en la tierra. Esto tampoco hace rato que no lo veo, entonces la mayoría de las veces y lo más común en la obra es que terminen apoyándolo en restos de baldosas o pedazos de hormigón de la demolición seguramente que hicieron antes de hacer las fundaciones. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Que lo hacen muchas veces, que esto quede apoyado en un ladrillo. Entonces, no se puede apoyar las armaduras en un ladrillo. ¿Por qué? Por más que tiene 5 centímetros el ladrillo. ¿Quién me da? ¿Por qué? Es poroso. Porque el ladrillo es poroso, absorbe humedad. Entonces le llega la humedad a los hierros. La idea es que los hierros no les llegue la humedad. Entonces, no apoyar los hierros en los ladrillos, que cuando vayan a una obra eso lo van a encontrar seguramente, porque es lo primero que hacen, agarrar un ladrillo y apoyarlo ahí. Esa es otra columna, esta ya es una columna rectangular. Es una base centrada, ¿por qué? Porque tengo las mismas distancias en un sentido y en el otro. Lo que importan acá son los vuelos hacia ambos lados. Está en el centro de la base. Bueno, vamos a empezar con los datos. Esto ya lo habían visto antes. Valores del cálculo para cálculo de resistencia del hormigón. H13, H17, H21. Hoy en día el más común es el H21, el que estamos usando. H21, que significa 210 kilos sobre centímetro cuadrado. El 21 viene de 21 megapascales, que es otra unidad de tensión. Nosotros trabajamos con 210 kilos sobre centímetro cuadrado. Y tensión de cálculo del hormigón de 175, o si es un H17, de 140. Ahora vamos a hacer el cálculo de una base. Tensión del hormigón de 170, entonces tenemos el beta R, que es este que está acá abajo, de 140. Para 170, 140 kilos por centímetro cuadrado. Tensión del acero, siempre la misma, 4200. La tensión del terreno, 2 kilos sobre centímetro cuadrado. Este dato es el dato que nos da a nosotros el que hizo el estudio de suelo. ¿Cuánto resiste el suelo a 2 metros de profundidad debajo del terreno natural? Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, los 2 metros debajo del terreno natural. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Otra de las recomendaciones que hace el estudio de suelo es hacer un relleno, sacar parte de la tierra vegetal, donde está toda la parte de gramilla, césped, ramitas, lo que sea, extraer esa parte y levantar con una buena tierra tipo tosca, ¿sí?, que mejore la calidad del suelo. Bueno, cuando se levanta el suelo, tener en cuenta que estos 2 metros es desde donde estaba el terreno natural, porque muchas veces levantan 50 centímetros, quiere decir que de ahí para abajo tienen que ser 2,5 metros. Si subieron 50 centímetros, son los 2 metros de la tierra más los 50 centímetros que subieron, porque a veces suele haber esos errores que lo terminan haciendo a 2 metros de donde levantaron la tierra. Tensión de punzonado,
8 kilos por centímetro cuadrado. Esta tensión de punzonado es una tensión que depende de la calidad del hormigón. A mayor calidad del hormigón, más grande va a ser esta tensión. Es una parte de resistencia del hormigón. Coeficiente de seguridad flexión 1,75, el mismo que usan para viga y para losa. Peso específico de hormigón siempre el mismo, 2.400 kilos por metro cúbico. En algunos lados suelen usar 2.500, nosotros siempre usamos 2.400. Paso para el cálculo de la base centrada. Calcular una base que va a tener una carga de 60 toneladas. ¿De dónde sale eso? Hicieron el cálculo, como calcularon qué carga tenía la columna, entonces llegamos a la fundación de la columna y esa sería la carga que estaría teniendo. Vamos a suponer una carga con 60 toneladas. Ya cuando tienen esa carga, ya calcularon el tamaño de la columna también, entonces tenemos que tener, en este caso, una base cuadrada de 30 centímetros de lado. Paso 1, hacemos el análisis de carga. En el análisis de carga, la carga que tiene que soportar la base va a ser la carga de la columna más el peso de la base y el suelo que haya arriba de esa base, ¿sí? También tiene que calcular su propio peso. Como no lo sabemos cuánto va a ser, lo estimamos que anda en el orden de un 5%. Entonces, a la carga que viene de 60 toneladas por la columna, le sumamos el 5% y nos da 63 toneladas. Esto es por el peso propio de la base, este 5% que se le suma, más el peso del suelo. Si llegara a ser un suelo muy blando, donde la resistencia del suelo es muy baja, por ejemplo, en vez de 2 kilos por centímetro cuadrado, 0,5 kilos por centímetro cuadrado, la mitad de un kilo, suele estimarse, en vez de un 5%, hasta un 10% tener en cuenta el peso de la base. ¿Por qué? Porque como el suelo es muy malo, la base va a dar más grande. Entonces va a tener más incidencia el peso de la base en el total de la carga. Tenemos la carga. ¿Cómo calculamos la superficie de la base? Acá hay una formulita, pero a simple vista parece muy complicado. Vamos a simplificarlo. Una fórmula que venimos viendo siempre. ¿Vale? Una fórmula que venimos viendo siempre. ¿Cómo era esto? Tensión igual a fuerza sobre área. Acá el concepto es el mismo. Tensión, fuerza sobre área. ¿Qué significa? Yo tengo la tensión, que va a ser la tensión del suelo que va a resistir. La fuerza, que es la carga que viene por la columna o la carga ya sumándole el peso propio. ¿Qué tengo que encontrar? ¿Cuál va a ser el área que voy a necesitar de esa base? ¿Por qué no apoyo directamente la columna sobre el suelo? ¿Por qué? Porque se hunde, ¿sí? Un ejemplo que quizás a alguien le pasó: alguien caminó con tacos en la tierra o en el césped, con zapatos con taco. ¿Qué pasa? Se hundieron. ¿Por qué? Porque el área de apoyo es muy chiquita. Si van con zapatillas no se hunden y el peso es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? El área de apoyo pasó muy chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Es superior a la tensión que resiste el suelo, entonces se hunde.
Eso lo mismo pasaría si apoyáramos directamente la columna. ¿Qué tenemos que hacer? Agrandarla. Por eso algunos a veces dicen, hicieron la pata de elefante. ¿Qué sería eso? La base. ¿Por qué? Porque abajo se ensancha. Estamos hablando de bases, algunos le suelen llamar pata de elefante y algún otro también le llama zapata. ¿Sí? A las bases le llaman zapata. Entonces, tensión, fuerza sobre área. ¿Qué quiero averiguar? ¿Cuál es el área que necesito de apoyo de la base para que no supere la tensión del suelo? Tenemos entonces el área que estaba acá, pasa para acá, y la tensión que estaba acá, pasa para abajo. Es igual a la fuerza sobre la tensión. Si hace la cuenta, ¿cuál era la fuerza? En kilos. 63 toneladas son 63.000 kilos. ¿Sí? Dividido, no pongo las unidades acá, pero ustedes pongan todas las unidades. Esto es kilo. 2, la tensión, ¿en qué unidades? Kilo sobre centímetro cuadrado. Kilo con kilo se simplifica, entonces el resultado de esto va a ser en centímetros al cuadrado. Esa cuenta es esta partecita, la carga dividido la tensión. Esto, estoy resolviendo esto, la carga dividido la tensión del suelo. Entonces acá dice que da la carga dividido la tensión 31.500 centímetros cuadrados. $31.500 centímetros cuadrados. ¿Eso qué es? La superficie que necesitamos de la base. Esos centímetros cuadrados. Si la base es cuadrada, entonces va a ser, llamémosle lado X, lado Y, acá le va a llamar AX y AY. Bueno, llamémosle como está ahí. AX es igual a Y. ¿Sí? Si los dos son iguales, los dos lados son iguales, podemos decir que el lado A al cuadrado, lado por lado, lado al cuadrado. ¿Me siguen? Al cuadrado va a ser igual a 31.500 centímetros al cuadrado. Entonces, si yo despejo A, el lado A igual a X igual a Y, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 31.500 centímetros al cuadrado. ¿Dónde está la raíz cuadrada acá? En esta fórmula. ¿Alguno la ve? Sí, 1/2. Bueno, este 1/2 elevado acá, ¿sí? La complicó un poco el que hice esto. El poner 1/2, esto es lo mismo que la raíz cuadrada. Elevar un número a 1/2 es lo mismo que poner la raíz cuadrada de ese número. Entonces, acá está la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 31.500 es esto. El resultado daría 177 centímetros hacer la raíz cuadrada de esto, si la cuenta está bien hecha. Entonces decimos que es aproximadamente 180 centímetros. Entonces estamos haciendo una base de 180 centímetros por 180 centímetros, o el equivalente 1,8 metros por 1,8 metros. Que es
lo que tenemos acá, 80 centímetros por 80 centímetros. 180. La multiplicación de 180 por 180 da 320, es mayor a esto, como vemos. Entonces, esta superficie estaría verificando lo que nosotros necesitamos para esa carga y para esa resistencia del suelo. Conclusión, cuanto más grande es la resistencia del suelo, más chica va a ser nuestra área de apoyo o el área de la base. Entonces ya encontramos la primera parte. ¿Cuál va a ser el área? Acá no está en ningún lado, pero puede pasar algo inverso. Puede pasar algo inverso, que nos toque a nosotros algo que ya existe. Y nos dicen, bueno, y tenemos que ver qué tamaño tiene la base. Excavamos, vemos que la base tiene, vamos a poner, 1,80 por 1,80. Entonces, ¿cuánto resiste esa base? Y podemos hacer el proceso inverso. Si nosotros tenemos una base de 1,80 por 1,80, tenemos el área, que sería esta. Si tenemos la resistencia del suelo, la pasamos para acá y nos daría cuál sería la carga que puede soportar esa base. Entonces podemos tener un caso inverso, que tengamos el tamaño de la base y de ella podemos encontrar cuánto resistiría esa base, si tenemos el dato del estudio del suelo, ¿no? Dentro del estudio del suelo, lo que hace siempre, recomienda el tipo de fundación. Hay alternativas, puede que diga, podés fundar con pilotines a tanta profundidad, o también bases a tanta profundidad, o también puede ser platea con tal dato y tal estudio del suelo. No siempre hay un solo dato que da el estudio del suelo, puede que haya 3 o 2 opciones de fundación. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Qué es lo que puede convenir en cada caso? En función de la estructura que tengamos, de las cargas que tengamos, o a veces si nos dice, bueno, pero el suelo tiene una napa freática que excavás 1 metro y encontrás agua. Entonces ya desistís quizás de hacer las bases a los 2 metros y buscás hacer otra fundación tipo platea que quede más arriba, porque sabés que si tenés que ir a los 2 metros y a 1 metro encontrás agua, vas a estar cavando y vas a tener 1 metro de agua en cada pozo que estés haciendo de esa base. Y la cosa se complica un poco. Entonces, las recomendaciones están, pero en función de cada obra y de cada carga, uno puede elegir una u otra. Bueno, encontramos la base. Ahora tendríamos que decir, bueno, ¿y qué altura va a tener nuestra base? Va a tener esa superficie. Y ahora tenemos que ver qué altura va a tener. Entonces, una de las opciones para calcular la altura es por punzonado. ¿Qué se imaginan que es el punzonado? Cuando se hinca en el suelo, o sea, como corta una carga axial. Algo así. Cuando la columna es como si rompiera el hormigón y pasara de largo hacia abajo. La columna enterita, imagínense, tengo una columna de 30 por 30 que por la carga el hormigón que tiene la base no lo soporta y pasaría toda la columna derecho para abajo. Se rompe. Y eso por eso. Entonces, cuanto más grande va a ser nuestra altura, menos posibilidades vamos a tener de que esa columna pase de largo
por la base. Y entonces tenemos esta fórmula. Esta fórmula. ¿Saben qué es esto? Tensión, fuerza sobre área. Volvemos a repetir la misma fórmula. Tensión, esta es la tensión admisible de punzonado. No sé si se acuerdan que decía 8 kilos por centímetro cuadrado. Tensión de punzonado, acá. Bueno, esa es la tensión admisible de punzonado para que no nos pase de largo la columna. Y esa es la carga que puede soportar en esa área. Entonces, vamos a tener tensión de punzonado. Es una tensión. N es la carga axial que viene por la columna. Un dato a tener en cuenta. Esta carga, N, es la carga que viene por la columna, sin el peso de la base. Que hicimos antes, el peso de la base, ese 5% lo sumamos para sacar qué tamaño tiene que tener la base. Pero para el punzonado necesitamos saber qué fuerza viene por la columna, sin ese 5%. Fuerza sobre área. Esto es el área sobre la que se va a romper si no soportaría por punzonado. Vamos a ver si me sale un dibujito. Vamos a suponer que tenemos la columna la base esta es la altura de la base esto es el perímetro de la columna si era de 30 por 30 30 más 30 más 30 más 30 ese sería el perímetro de la columna o sea 120 centímetros sería el perímetro de la columna. Y H es la altura hasta los hierros, o lo que le llamamos siempre altura útil, que si nosotros lo dibujamos sería algo más o menos así. Si esta columna pasara de largo, estaríamos hablando de toda esta área que va dando la vuelta en el perímetro de la columna por esta altura. Si nosotros agarramos una hoja, la vamos doblando y la unimos, tenemos el perímetro por toda la altura, nos da un área, que sería esta área que está acá. Pero como ya tengo como dato el perímetro y tengo como dato la tensión de punzonado, esta altura que está dividiendo pasaría multiplicando para el otro lado igual que allá y la tensión pasaría para abajo. Entonces ya despejamos cuál sería el valor de esa altura útil que nosotros necesitamos para que esto no se rompa por punzonado, que no pase de largo nuestra columna por la base. El perímetro crítico es la suma de todos los lados, 4 por 30, 120, lo que dijimos recién. La tensión admisible del punzonado, T admisible era 8, eso ya está. Reemplazamos en la fórmula. ¿Qué les dije? ¿Qué carga iba acá? La de la columna. ¿Esto está bien? No. No. Acá tendría que decir 60.000 kilos. ¿Sí? ¿Vieron que un error muy común? Ese de poner eso no pasaría mucho porque estamos del lado de la seguridad, pero la realidad es que ahí no tendría que ir eso. Entonces esto nos da 65,6 centímetros, 65 centímetros.
le sumamos los 5 centímetros de recubrimiento y obtenemos como altura total de la base HT desde donde arranca la columna hasta donde se apoya de 70 centímetros. Pero a la vez, generalmente se le llama verificación. A mí mucho no me gusta llamarle verificación. En realidad yo digo otro método para sacar la altura. ¿Qué sería la condición de rigidez? La condición de rigidez da una formulita acá que dice AX menos BX sobre 4, bla 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 bla, da eso. Vamos a ver qué significa esto en dibujito. No me llega más el micrófono. Nosotros vamos a tener esta base. AX es el lado de la columna, de la base. BX le llamamos al lado de la columna. Primera parte dice AX menos BX. Si a este lado le resto esto, ¿qué me queda? Esto y esto. ¿Sí? ¿Así bien? Esto, que es el lado de la base, menos el lado de la columna, me queda este pedazo y este pedazo de base. Si yo a esto más esto lo divido por 2, porque tengo 2, este y este, me queda uno solo. ¿Qué sería eso? La corrección, ¿cómo le llamamos a esta parte? El vuelo de la base. Es lo que está desde el filo de la columna hacia el borde de la base. Le llamamos el vuelo de la base. La condición de rigidez que dice que la altura por lo menos tiene que tener la mitad de este vuelo. Se me quedaron mirando. Voy a ir a la fórmula ahora. Esto es el vuelo de la base. ¿Qué dice la fórmula? Por la condición de rigidez, que la altura mínima tiene que ser igual a el lado este AX menos BX. Esto menos esto. Pero yo les digo, bueno, pero yo quiero que sea esta mitad. Quiere decir que esto es dividido 2. Si lo divido por 2, es este pedazo de base, lo que vuela del lado de la columna. Y la condición de rigidez dice la mitad de lo que vuela. Entonces lo vuelvo a dividir por 2. Por eso acá, ¿qué significa? Que la distancia que hay desde acá, desde el borde de la columna hasta el centro del vuelo, es este resultado que estoy sacando acá. Por eso aparece AX menos BX dividido 4. Porque es dividido 2, porque es esto, con esto, dividido 2 me queda esto, y la mitad de esto, por eso aparece dividido 4. De ahí sale esa fórmula, AX menos BX dividido 4. ¿Qué me dice? Que eso tiene que ser 30, me da 37,5. Menor a 70, y acá dice que verifica. A mí me gusta cambiar porque digo, no es que verifique. En realidad no tiene que ser, la altura de la base no tiene que ser menos que esto.
¿Sí? Si da esto más grande que por punzonado, se adopta esto. En sí, la altura de la base va a ser la más grande que dé de estas dos, por rigidez y por punzonado. Una vez que tenemos la altura de la base, el tamaño de la base, podemos calcular la armadura que vamos a necesitar en esa base. Si la base es cuadrada, no necesitamos hacerlo en los dos sentidos, en X y en Y. Entonces, aparece esta fórmula. Rx es sigma t por ahí. AX, vuelve a aparecer AX menos BX dividido 2. Ya sabemos que es AX menos BX dividido 2. Esa porción que tengo rayada allá. Entonces, ¿qué estamos calculando acá? Vamos a hacer el dibujo de la base. Suponemos que debajo de esta base, como tensión máxima, hacia arriba, no sé si se acuerdan lo que era el principio de acción y reacción. A toda fuerza le corresponde una igual y contraria cuando un cuerpo está en equilibrio. Entonces, esto está en equilibrio. Quiere decir que si yo tengo una fuerza que viene hacia abajo, tengo que tener una fuerza igual y contraria para que esto no se me esté moviendo hacia arriba. ¿Cuál es esa fuerza? La tensión del suelo que nos está resistiendo que nuestra base no se hunda. Entonces, tenemos acá esta reacción de suelo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se supone esto? Como si esto, a partir del borde de la columna, fuera como una ménsula dada vuelta, nada más que al revés. En vez de tener esa ménsula, una carga o un voladizo, la carga de arriba para abajo, esto es al revés. La carga es como si estaría de abajo para arriba por el empuje del suelo. Entonces esto, si yo lo haría muy finito, muy delgado, una base muy delgada, ¿qué puede pasar? Que esté fuera de la condición de rigidez que nosotros buscamos. Esto puede que se deforme de esta manera. Por el empuje de suelo, eso se deformaría así. ¿Qué es lo que buscamos con la condición de rigidez? Exactamente eso, que no tenga deformación nuestra base, que sea rígida, entonces no pase esto. ¿Qué significa? Que tiene una flexión. Y si tiene flexión, calculamos una armadura como lo calculábamos en bases y en losas, por flexión. Si esto se quisiera fisurar, empezarían a aparecer fisuritas acá abajo, en este sentido. Entonces, ¿qué necesito? Una armadura que cosa esas posibles fisuras por esa flexión. ¿Qué es esta R que aparece ahí? Vamos a suponer que esta carga
que está del suelo hacia arriba, desde el filo de la columna hasta el borde de la base, como resultado es una resultante que le vamos a llamar R, que va a estar en esta superficie, y si yo estiro la base hacia atrás, en toda esta área una reacción que es la reacción del suelo que le hace a la base. Eso es esa R que está acá. ¿Y en dónde actúa esa área? ¿Cuál sería? La que quedó rayada en ese lado. Quiere decir que toda esa porción de suelo que está en esta parte rayada hace una fuerza hacia arriba como una reacción que la voy a concentrar en el centro de la base, en el centro de esta parte. Acá va a estar esa reacción que tienen ahí ubicada. Y ahora vamos a ver qué significa esa fórmula. Sigma T, ¿qué es? Tensión del suelo. La reacción del suelo que tenemos acá. Si tensión era fuerza sobre área, tengo el área, tengo la tensión del suelo. ¿Cuál es el área? Esta que está acá, esta área, que sería esto AX menos BX sobre 2. Por ahí es toda esta área. Este vuelo de acá es AX menos BX sobre 2. Por ahí, que es la longitud en vertical, es toda esta área. ¿Por qué? Por la tensión del suelo. Sigue, si se fijan, la misma fórmula. Tensión, fuerza sobre área, área, fuerza sobre tensión. ¿Sí? Vamos siempre dando vueltas sobre la misma fórmula. De ahí sale una reacción de 2700 kilos que está ubicado ahí en el centro de esa área. ¿Eso qué me va a estar haciendo? Esa fuerza hacia arriba es la que me va a generar el momento que hace que esto quiera deformarse de esa manera, levantándose ese borde como una ménsula. Tengo la fuerza acá para calcular un área en flexión. ¿Qué fuerza necesito? Un momento. Momento que era igual. Fuerza por distancia. Quiere decir que ahora me falta para calcular la distancia que hay desde el borde de la columna hasta la resultante. O sea, la distancia que hay desde el borde de la columna hasta la resultante. Esa es la famosa X, que es la misma que, si se fijan, que la cuenta que hicieron para calcular la altura por rigidez. Quedaba 37,5. Una vez que tengo la fuerza y tengo la distancia, calculo el momento. Momento, fuerza por distancia. Una vez que tenemos el momento, usamos la fórmula que ya conocemos, de vigas y de losas para calcular la flexión. El momento por el coeficiente de seguridad de 1,75 dividido 4.200 por 0,9 por 0,65. 0,9 para esto sería el Z. 0,9 por 0,65 sería el famoso Z o brazo de palanca. Dice que nos da 7,21 centímetros. Se adopta hierro del 8. Cada hierro del 8, el área de un hierro del 8, recuerden, el área que era
o la sección, era el área del círculo de un diámetro de 8 milímetros. Un hierro del 8 significa que tiene 8 milímetros de diámetro o 0,8 centímetros. Eso nos da el área de ese círculo 0,50 centímetros cuadrados. Si necesitamos 721 a 0,50, necesitamos 14 y piquito barras para cubrir el total de la armadura que necesita. Digo el total porque el momento que estoy sacando es el momento total en todo este ancho de base. No es una armadura por cada metro como se hacía en losa. Estoy sacando el momento total y la armadura total en toda la base. Entonces necesita por lo menos 15 hierros del 8 en toda la base. Lo que se hace normalmente, en vez de decir en obra, ponele 15 hierros del 8, lo que se hace normalmente es decirle, ponele un hierro del 8 cada tanto. Entonces tenemos que sacar cada cuánto tendrían que estar esos hierros del 8. ¿Qué es lo que hacen en obra? Un hierro del 8 cada 10, entonces ponen 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 y van poniendo 1 cada 10 centímetros. ¿Cómo hago para saber cada cuánto tengo que ponerlo? Si el ancho de la base en donde van a estar distribuidos, porque como yo estoy sacando el momento en X, la armadura que estamos calculando es la armadura en X. Es la armadura en ese sentido, la armadura en X. Y se va a distribuir esta armadura a lo largo de la distancia Y. ¿Qué cuenta hacia ahí? Ahí dice que necesita 15 barras del 8. Eso está claro, ¿no? Si fueran barras del 10, hago 7,21 dividido 0,785, que es el área de las barras del 10. Y me va a dar menos cantidad porque es el área más grande. ¿Cada cuánto van a quedar separadas? Si el ancho de la base en Y es 180, le resto 8 centímetros o 10 centímetros de recubrimiento a cada lado. Le saco 8 o 10 centímetros de cada lado, entonces quedaría 170 o 172 centímetros para colocar todas las armaduras. Y si son 15 barras, ¿por qué hace 15 menos 1 ahí? ¿Alguno se da cuenta? La armadura de la otra dirección. No, algo muy tonto. Si tengo 15 barras, vamos a suponer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no me llega. ¿Cuántas separaciones tengo entre medio de cada barra? Tengo 14 porque una de las barras está en la punta, entonces tengo 14 divisiones. Entonces por eso divido por una menos. Si necesito 15 barras, tengo 14 divisiones entre esas barras. Entonces hacemos dividido 14 y nos dice que vamos a necesitar 15 barras del 8 cada 13 centímetros. ¿Sí? Y ahí ya calculé qué armadura necesito en la dirección X. Como es cuadrada, yo no la calculo en dirección Y. No me acuerdo si acá estaba calculado. Por ser iguales a X a Y, MX igual a Y. Entonces, este sería el resultado final para el cálculo de esa base. La altura total de 60 centímetros. A esto se le llama talón.
que está entre la altura sobre 3, la altura, a mí me gusta la altura menos de un tercio de la altura, algunos usan un cuarto de la altura. Lo que tienen que lograr es que esto no puede ser así, porque el hormigón no se queda así. Entonces, este ángulo de acá no debería superar los 40 grados, por lo menos. Ya 45 grados, ya el hormigón se te desparrama, no se te queda. Como mucho 40 grados. Esto de acá. Entonces, si la base es muy alta, este talón también tiene que ser más alto, porque si no el hormigón así no se queda. Y listo, acá ya tenemos armada nuestra base y así como está lo podemos enviar a obra para que lo hagan. Terminado la base centrada. ¿Alguna duda? El anterior Filmina, donde hay una fórmula que dice 8, que es mínimo 10, porque son 5 de recubrimiento. Ahí donde dice 180 menos 8. Ahí que tendría que ser mínimo 10. No, puede ser entre 8 y 10, dije. ¿Sí? Entre 4 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Mínimo 4. Mínimo 4. Ahí. Yo generalmente uso 5 Sí, centímetros. por eso, 5. Sí, sí. Y así terminamos. Cuando ustedes hagan un ejemplo de un cálculo de base, tienen que llegar hasta terminar con este dibujo mostrando dónde van las armaduras que ustedes calcularon. Vamos a ver una base excéntrica. ¿Qué significa excéntrica? Que no es centrada. ¿Dónde se va a dar ese caso? En lo más normal, en las medianeras. Contra las bases, las que quedan en la medianera, no nos podemos meter al vecino. Entonces tenemos que hacer una base que va a ir de la línea medianera o la línea municipal hacia adentro. Pero la columna va a estar contra la medianera. O no solamente medianera, a veces construimos, hacemos una ampliación que está pegado a una estructura existente que no nos podemos meter por debajo, entonces lo hacemos desde esa línea hacia adentro. Como dice acá, ubicada la línea municipal del edificio o línea medianera, no necesariamente, como lo dije, es en una línea medianera, puede ser que sea pegado a una construcción existente de una ampliación y la hagamos excéntrica. Dice acá, se puede ser que sea un momento flector. Aparece un momento flector, además de la compresión, se llama flexocompresión. Eso está hablando del tronco de la columna. ¿Qué significa eso? Tiene un plus la base excéntrica, que el tronco de columna pasa a ser, digamos, parte colaborante de la fundación. El tronco de la columna ayuda a la base en su resistencia. No así como la columna centrada, lo único que hacía era enviarle carga. Acá, el tronco de la base colabora con la base. Por ejemplo, ¿por qué nosotros o por qué yo ahora puedo estar parado así, no me voy ni para atrás ni para adelante, apoyado en mis pies? ¿Por qué? Porque el centro está coincidiendo con el centro de mis pies. ¿Qué pasa con la base excéntrica? La base excéntrica, el peso va
hacia uno de los lados. O sea, si yo tiro mi peso hacia uno de los lados, ¿qué me está pasando? Me voy hacia atrás. ¿Qué tiene que hacer esa base excéntrica para que no se vaya hacia atrás? Yo tengo la base, tengo el tronco, pero para que no se vaya para atrás, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver algo acá arriba, ¿sí? Si alguien me agarra el brazo para que yo no me vaya, esta base queda donde está, por más que la carga no sea centrada. Si alguien me agarra de acá, yo no me voy para atrás. Entonces, las bases, la mayoría de las bases excéntricas que nosotros hacemos es una combinación de otra parte de la estructura que colaboran con esa base excéntrica. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros vamos a suponer que ahí tenemos una base excéntrica. La carga que viene por el tronco de esa base excéntrica viene por acá. La reacción del suelo hacia arriba, el centro de la reacción del suelo hacia arriba, estaría en el centro de la base, que está corrido por donde viene la carga de la columna. ¿Vamos por ahí? ¿Eso qué significa? Que esto se está queriendo ir para atrás, porque no coinciden, porque esta fuerza con la otra fuerza están separadas a una cierta distancia, y si se acuerdan de estructuras 1, cuando dos fuerzas están separadas a una cierta distancia, están generando un momento. Bien, ese momento hace que esto se vaya para atrás. Entonces, para que esto no se vaya para atrás, tiene que aparecer acá un elemento, como yo decía, si alguien me agarra del brazo, yo no me voy para atrás. Entonces aparece acá algo que van a necesitar, que va a ser un tensor. Ahí necesito una estructura que va a ser un tensor. El que lo mira en la obra, para el de la obra es una viga más. Para el que lo calcula, para nosotros es un tensor, que hace que tenga esa fuerza que está queriéndose para allá. Pero ¿qué pasa si aparece, tengo esta fuerza y esta fuerza, pero esta fuerza está sola? ¿Qué pasa si la fuerza está sola? ¿Está en equilibrio con algo? No. ¿Qué me tiene que aparecer para que esto esté en equilibrio? Otra fuerza igual y contraria. ¿En dónde aparece esa fuerza? Acá abajo. ¿Qué sería esa fuerza? El roce que hay entre la base y el suelo. Si la base se deslizara, eso se va. No se sostendría. Entonces, entre la base y el suelo hay un roce que genera esa fuerza y permite que aparezca esta fuerza también. Esta fuerza, con las dos fuerzas horizontales, generan un momento en sentido horario. Las dos fuerzas verticales generan un momento en sentido antihorario. ¿Y qué tengo? El equilibrio total. ¿Qué tenían que lograr? Equilibrio de fuerza y equilibrio de momentos. De esta manera se cerró todo el equilibrio. Hay equilibrio de fuerzas y equilibrios de momentos. Entonces necesito que la base tenga un cierto roce con el suelo, que aparece esta fuerza. Necesito el tensor para que me tenga esto. Y acá se genera un momento que sería algo así. En el tronco de la columna. Entonces la base excéntrica necesita de
del tronco de la columna y necesita del tensor para que funcione esta base excéntrica. Como esto tiene un momento en ese sentido, y esto es importante, cuando miramos esa base desde arriba, por lo general, va a ser, si la línea municipal la ponemos en el eje Y, por lo general, sobre la línea municipal vamos a tener de vuelta a X, a Y, pero el lado vertical o el lado ahí, lo normal es que sea 2 veces este lado. En la base excéntrica normalmente las hacemos así, salvo alguna cosita, pero lo normal es que un lado, el lado sobre la medianera, sea el doble que el otro lado. Y la columna, que acá viene la parte importante en el tema de la columna, es que el tronco de la columna va a ser rectangular, pero tiene que ser rectangular y se tiene que meter hacia adentro de la base. El lado más largo es hacia adentro de la base. ¿Por qué? Porque tiene que resistir el momento en ese sentido. Esto es importantísimo. Muchas veces me han dado vuelta las columnas porque decían, no, molesta la medianera, después molesta, porque... pero esto llega ¿hasta dónde? Hasta el nivel de la tierra. De ahí para arriba, quizás la columna siga más chiquitita, ahí que sea de 20 por 20. Pero el tronco necesito que sea más grande en el sentido donde se genera ese momento, porque tiene que tomar ese momento, esa columna. Andaba un video dando vuelta de un edificio que se cae, y el problema que se cayó fue que se olvidaron de esta parte del tronco de columna. Siguieron con la misma columna que venían arriba, y la columna no lo soportó, porque no tenía ese momento que genera la base excéntrica. Lo calcularon como si hubiera sido una base centrada, sin el momento, y el edificio se cae aparentemente por ese motivo, porque se olvidaron de esa parte. Bien, ya la introducción está, creo que no me olvide nada, sigamos con el cálculo. Los datos para hacer el cálculo son todos similares al anterior, la misma tensión del suelo, la misma tensión del hormigón. Una pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de hacer las fundaciones? Estudio del suelo. La voy a preguntar 50 veces. Bueno, esto sería la explicación de lo que les estuve haciendo recién. Estos dibujitos, esquema de base excéntrica, el funcionamiento. Acá para completarlo estarían faltando las dos fuerzas horizontales, la que está al nivel de la base y al nivel del tensor que tendría que estar acá arriba para soportar y para hacer el equilibrio de todo este sistema. Un dibujito de base excéntrica, se ve que era sobre una medianera, porque acá hay otra pared, debe ser la pared del vecino. Abajo se hacen unas patitas, preferentemente estas patitas que se hacen así, esto que está acá, viene por acá y dobla para acá. A mí me gusta que todo quede lo más hacia adentro de la base posible, no hacia el costado. No se puede mucho porque están, pero que quede esta patita que viene por acá y hacen horizontal así. A mí me gustaría que venga más inclinada por acá y todas las otras vengan tirando hacia adentro de la base para mejorar el anclaje de esa armadura. Pata de gallina. Ahí se ve todos los apoyitos que tienen. Una opción de eso, que lo que tiene, no sé si se alcanza a ver,
Pero este tronco de columna va variando de más grande a más chiquito. ¿Sí? Esa es otra alternativa. ¿Por qué? Porque el diagrama de momento se va achicando a medida que voy llegando al tensor. Entonces puedo achicar la columna. Se justifica en estructuras muy grandes. En estructuras chicas, hacer eso te van a matar. Cuando le decís que tenés que hacer un estribo distinto al otro, que va variando de 1 centímetro a 1 centímetro, si es muy poco, se hace directamente rectangular o recta de arriba hacia abajo. Acá hay unas cuantas bases, una al lado de la otra. Con esto hay que tener cuidado con esto, cuando hay muchas bases excéntricas una al lado de la otra. Acá no aparenta ser esta mucha altura, pero si la altura es grande o la profundidad es grande de la que tienen que excavar las bases, nunca se excava todo junto, por más que haya una base al lado de la otra, nunca se excavan todas juntas a la vez. ¿Qué es lo que se hace? Se alternan. Primero se hace esta base, se deja la del medio, se hace la otra base del otro lado, acá se deja la tierra para evitar que se desmorone y se hace base por medio cuando hay una base al lado de la otra para evitar que pueda haber desmoronamientos de tierra. Lo ideal es que nunca conviene abrir más de, cuando así al lado de los vecinos, más de 2,5 metros, porque más puede que haya desmoronamiento de tierra. Entonces lo que se llama construcción por troneras. Se hace una base, después la otra se deja la tierra. Si uno mira de costado, se entra, se saca una parte, se deja la otra parte de tierra, se entra en otro sector, entonces se hace una por medio. Una vez que esté esa llena, la columna ya hormigonada, acá incluso puede que acá vaya un tabique de hormigón, entonces se rellena todo ese tabique de hormigón. Una vez que está todo eso, recién se saca la tierra de al lado y se hormigona la otra parte. Nunca hay que abrir tanta parte de tierra toda junta. Acá se ve que no es mucha la altura, entonces se puede hacer, pero si es más no conviene. Acá se ve otra base excéntrica, lo que yo le decía, esta patita que está casi para atrás, tratar de que todas tiren hacia adentro lo más que se pueda. En el cálculo, ¿qué hora es? 3 menos 10. El cálculo, los pasos para el cálculo, vamos a verlo rápido porque es igual al anterior. Los pasos son los mismos que en la base centrada. Se hace el análisis de carga, se le suma el 5%, se saca cuál es el área que necesita. Acá se hace la cuenta y se tiene en cuenta acá en esta formulita que en vez de que sean las dos iguales, acá aparece un 2 porque está diciendo que el lado este es la mitad de este otro, el lado X, la mitad del lado Y. Entonces se vuelve a sacar cuál es la longitud que está necesitando y dice acá que da 1,60 por 1,30. No, 320. Por 320, perdón. 1,60 por 320. Una va a ser la mitad de la otra, como les decía. Eso es lo normal en las bases excéntricas. En principio, se toma una aproximación de que el tronco va a ser un 40% del lado más chico. Eso es una aproximación. Uno después tendría que calcular qué armadura da. Si da mucha armadura significa que hay que agrandar un poco el tronco porque está quedando chico. Y si
diera muy poca armadura, quizás diga, bueno, hay que achicar un poco el tronco porque no lo necesita que sea tan grande. Pero todo eso, ese achicar o agrandar el tronco, implica que haya que volver a recalcular prácticamente todo. ¿Por qué? Porque toda la base excéntrica también está en función del tamaño del tronco de la base. Recuerden que era una combinación la base excéntrica con el tronco. Ahí hay una unión tronco-base excéntrica que no hay que perder de vista. Entonces, si se cambia el tamaño del tronco, cambian todos los cálculos que se hicieron antes para el cálculo de la base. Hay que volver a rearmar eso. Se calcula la altura por punzonado, como en el anterior. Lo único que cambia es el perímetro. ¿Por qué? Porque en la base centrada, el perímetro de la columna eran los 4 lados que estaban en contacto con el hormigón. Y en la base excéntrica, ¿cuántos lados son los que están en contacto con la base? 3. Este lado, el otro lado y este lado. De este lado no hay hormigón. Entonces, el perímetro de la columna se toman los 3 lados que van a estar en contacto con la base. Por eso acá, perímetro crítico en la base excéntrica, los 3 lados esos. Sacamos todo, se calcula con la misma fórmula de antes, se adopta la altura por punzonado. También verificamos la condición de rigidez, que acá se toma en función del vuelo más grande, porque acá tenemos 2 vuelos distintos, uno en X y uno en Y. Entonces hay que tomar cuál es el vuelo más grande que nos va a dar la mayor altura por condición de rigidez. Las reacciones se calculan de la misma manera, se tienen en cuenta los mismos procedimientos, la reacción, la distancia para sacar el momento, se saca el momento y se saca la armadura. Son las mismas fórmulas y el mismo seguimiento que en el otro, teniendo en cuenta nada más que esta es excéntrica. Y acá sí hay que calcular la armadura en los 2 sentidos, en X y en Y. Lo normal, yo no me acuerdo si alguna vez me pasó un caso distinto, es que la armadura principal, la más grande, dé en el sentido más largo. Esta armadura va a ser más chica en el sentido más corto, y en el sentido más largo es donde da siempre la mayor armadura en las bases excéntricas. Sacamos la separación de los hierros de la misma manera, se calcula en Y y en X. La adopción de los hierros es lo mismo, y acá es donde cambia, dimensionado de la columna. ¿Qué es lo que cambia de algo que no estamos acostumbrados? La columna tiene axil más flexión. Axil de compresión, entonces va a estar sometida a flexocompresión. Y aparecen unas formulitas acá que nos da a nosotros. Bueno, sacamos el momento. El momento de la columna va a ser la fuerza que va a haber en este sector por la distancia que hay, la separación entre las 2 fuerzas, la que viene por la columna y la reacción de la base. Esa distancia es la que va a generar el momento, que es este valor que aparece acá. Este 0,425 vendría a ser la distancia que hay desde la carga que viene por la columna hasta la carga de reacción del suelo. Con esto se saca un coeficiente con esta formulita que se llama NU, y después se saca otro coeficiente que es ED. ¿Qué es E? Es la separación, la excentricidad, que es la separación entre estas fuerzas, y de la
la distancia, la medida del tronco de la columna. En este sentido. Con estas formulitas se va a se llama ábaco, es un dibujo en donde nosotros entramos con este valor que se saca de esta fórmula y este valor y encontramos en este gráfico que ahora les voy a mostrar que este valor vale 0,28. Ahora les muestro el gráfico. Hermoso gráfico para aprendérselo de memoria. Eso se toma de memoria en el examen. Bien, acá hay unas líneas rojas. ¿Ven esas líneas rojas? Bueno, no las miren. Lo que vale es la línea azul. Esta que se ve acá más finita. Decíamos que teníamos 0,58, 0,70 y pico por acá de este coeficiente que salía de esa formulita. Entonces entramos por acá con 0,58 y acá abajo E sobre D era la relación entre la excentricidad entre las dos fuerzas y el ancho de la columna, que era 0,65, y llegamos a este bordecito que acá hay una línea que dice 0,3. Entonces, si estaría por acá sería 0,2, 0,3, 0,4. Bien, esta línea que dice 0,3 es lo que nos da a nosotros este 0,28. El que tuvo el ojo para decir que eso era 0,28, no sé, se lo agradezco. Yo hubiera puesto 0,3 acá, que es más o menos por donde está cayendo de esa tabla. Usando esta formulita 0,28 dividido lo que resiste el acero, dividido lo que resiste el hormigón, nos da este numerito. Lo paso rápido porque es más para sentarse tranquilo y mirarlo tranquilo. Que multiplicado por el área, ¿esto qué vendría a ser? La cuantía que necesitaría esa columna, ¿sí? O la armadura que necesitaría esa columna en función del área de la columna. ¿Cuánto nos dice? Esto por el área es como si esto fuera una cuantía. Por el área nos da la cantidad de hormigón. Se adoptan 6 pi del 20 en cada extremo con una armadura en el medio de 2 pi 12. Entonces, conclusión, 6 del 20 de un lado, 6 del 20 del otro, y así quedaría armada la columna con eso. Y este gráfico, acá tendría que estar los 6 del 20 acá, 6 del 20 acá y 2 del 12 en el medio. La armadura más grande en este sentido, la armadura más chica en este sentido, que quedó, me parece que mal dibujado. Está al revés. Pero bueno, y así terminaría el cálculo de la base excéntrica. Muy similar al anterior, con la diferencia de que aparece el tronco de columna que tenemos que tenerlo en cuenta. Como para completar esto, no lo vamos a hacer ahora, ¿qué faltaría para completar este esquema de funcionamiento? A ver quién se da cuenta. Los estribos no. El tensor. ¿Qué estaría faltando acá? Que sería muy fácil calcular la fuerza que va al tensor. Si tengo el momento este y esta fuerza por esta distancia se multiplica, en realidad el momento se multiplica por esta altura, se divide por esta altura y nos da a nosotros cuál es la fuerza que viene el tensor. El momento que se calculó para el tronco se divide por la altura entre la base del tronco y el tensor y nos da esta fuerza. Y con eso se puede hasta dimensionar el tensor que trabaja a tracción. Y ahí quedaría completito, pero no lo vamos a hacer. Pero por lo menos para que vean que eso es todo un conjunto. ¿Qué voy con esto?
que cuando ustedes estén en algún momento controlando una obra y vean una base medianera, tengan en cuenta que el tronco de la columna, el lado más grande va hacia adentro. Y que arriba, cuando estén las vigas de fundación, tiene que haber una viga. Lo van a ver como una viga, va a trabajar como tensor, pero que tenga una vinculación con ¿qué? Con alguna columna que esté metida más adentro, ¿sí? Más adentro del lote o más adentro de la casa. Este tensor, ¿a dónde tiene que ir a parar? Y a otra base. Si fuera esta base centrada que está acá, y bueno, de acá a acá, así tiramos una viga. Queda cruzada, no me importa que quede torcida. Lo que me importa es que quede vinculada esa viga trabajando como tensor y que esté anclada en otro punto firme que va a ser otra columna que va a estar enfrentada. Si queda derecha, mejor, como mucho les gusta hacer, los módulos, que te quede todo modulado. La mayoría de las veces no queda nada modulado. Entonces, eso sería lo que estaría faltando. El tensor que vaya de acá hasta acá. Ese dibujito, base centrada excéntrica. Un poquito en las excavaciones. No se alcanza a ver, pero acá hay todos hilos tirados, que eso es una de las cosas que quiero que hagan con las casitas, los planos, y que tenga el replanteo con los ejes de replanteo, que es lo que después tiran estos hilos, que son las cotas que se ponen en los ejes de replanteo. A partir de ahí, donde tienen el hilo que pasa por la cota de replanteo, ¿cómo saben a dónde va? Si generalmente esto está a 1 metro más arriba del suelo. O lo que se hace, se tiene en cuenta el nivel del piso terminado y siempre se marca 1 metro más arriba del nivel del piso terminado. Pero los hilos están pasando a 1 metro y pico del suelo. Bueno, ¿cómo saben? Más o menos no. De ahí con una plomada, ¿dónde va? Se marca bien el punto donde queda el centro de la columna o el centro de la base. Y ahí después se hacen las excavaciones. Las excavaciones pueden ser a mano, pueden ser a máquina. Una vez que está excavado, se baja la armadura y después se hormigona. El tema de las bases, las bases lo que tiene como fundaciones es una fundación muy segura, por ahí mucho más segura que el resto de las fundaciones, de lo que es seguridad. Tiene las complicaciones de que hay que hacer el pozo, de que ese pozo, si justo te tocaron 3, 4 días de lluvia cuando viniste, tenés que venir a sacar toda la tierra que se cayó ahí porque se te llenó de tierra, de barro dentro del pozo. Tiene esa complicación el tema de la base comparado con otros. Como seguridad, para mí es una de las más seguras porque es una base firme, le da su dimensión. Pero bueno, tiene la complejidad del movimiento de tierra. La tierra no te la podés llevar porque la tierra que sacás después la mayoría la tenés que volver a poner porque haces el pozo, haces la base y después esa tierra la tenés que dejar molestando por ahí. Como otras fundaciones no, la tierra que sacaste la podés llevar porque no necesitas. En cambio la base sí, tenés que volver a tapar el pozo que hiciste y a apisonarlo y lo mejor que se pueda. Bueno, ahí van marcando en qué sector van a ir las bases. Como les decía, puede ser a mano o puede ser con una retro. Cuando son grandes volúmenes, se termina haciendo máquina. Bases que están más arriba en la superficie. Puede haber bases como en este caso, no es muy común, pero que sean prefabricadas. Se hicieron aparte en otro momento la base con la columna y después se hace el pozo y después viene, se coloca en el sector donde va esa base y ya está hecha la base con la columna.
no es muy normal, yo muchas veces no lo vi. Porque lo que es base prefabricada, por lo general, lo más común en prefabricado es que la base sea una base que se hace en forma independiente. Se hace una base sola, en forma independiente, donde se deja el hueco donde se va después a poner la columna, que quizás es prefabricada, porque si la base es prefabricada, generalmente la idea es que todo sea prefabricado, se deja un hueco que se llama cuenco, generalmente unos centímetros más grande del tamaño de la columna, se calza la columna en ese hueco y después se completa con un hormigón a los costados y queda todo monolítico, la base prefabricada con la columna prefabricada. Algunos detalles de cómo van ahí, los hierros en la obra, y no mucho más. Esto ahí estaban haciendo en obra lo que yo les decía, lo que le llaman los raviolitos. Son bloquecitos de hormigón chiquititos que le dejan unos hierritos chiquitos para que después, una vez que ahí apoyan la armadura, con esos hierritos los atan. La armadura la atan ahí para que no se les mueva. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver, pero tiene todos unos pelitos acá, que eso es para agarrar la armadura. Los moldes de probeta, para cuando se hormigone se llenan estos moldes con todo un protocolo, el procedimiento como se tiene que hacer, Laboratorio. y después se lleva al laboratorio para ensayar si el hormigón que trajeron es el que ustedes pidieron. Como para hacer un pantallazo general, sin cálculo, ¿qué otro tipo de estructuras o de fundaciones superficiales? Generalmente las fundaciones se distinguen en dos, en superficiales y profundas. Superficiales tenemos lo que vimos ahora, bases, base doblemente excéntrica, base de esquina, ¿sí? La base de esquina que sería igual a la base excéntrica, nada más que la columna está en la esquina y termina siendo una base cuadrada. Lo más normal es que la base esquina sea una base cuadrada con la columna en una esquina. Entonces, existen las bases de esquina. Hay que tener en cuenta los cálculos similares a los anteriores. Bases combinadas. También podemos tener bases combinadas. ¿Qué son las bases combinadas? Cuando tenemos a veces columnas, por lo general con cargas grandes de edificio, que están medianamente cerca, las bases aisladas se empiezan a chocar. Quiere decir que se empieza a superponer una base con la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Una base combinada. ¿Qué es lo que hacemos? Una gran base que una las dos columnas. ¿Dónde dejé acá? Entonces, si lo vemos de arriba, podemos tener una base que puede llegar a tener esta forma. Es una sola base para dos columnas. A eso le llamamos base combinada. La forma de cálculo tiene alguna complicación un poco más, porque por ejemplo esto, si uno lo mira de costado, una base con esas cargas hace que no solamente haya que calcular la armadura inferior de la base como calculamos antes, sino que a la vez esto
genera un diagrama de momentos más o menos así entre las dos bases. Significa que aparte de la armadura que necesita abajo, este momento negativo, cuando tenemos un momento negativo, ¿qué significa? ¿Dónde tiene que ir la armadura en un momento negativo? Arriba. Arriba. Entonces significa que entre medio de estas dos bases combinadas va a tener que haber una armadura superior por este efecto que generan esas dos bases combinadas. Otra alternativa, bases con vigas cantilever. Cosas que pueden encontrar o que se les pueden aparecer en algún momento. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se da eso? Cuando tenemos una base excéntrica Medianera. y la carga es, por lo general, para un edificio que son cargas grandes, ya no es confiable hacer el tronco de la columna más grande más un tensor. Entonces, ¿qué se hace? Ese gran momento que tenemos acá, lo tomamos con una viga directamente acá abajo. O sea, el momento, en vez de venir por la columna hasta un tensor, directamente es tomado en la fundación por una viga que toma ese momento. Por ejemplo, tenemos una base excéntrica y ya el tronco de columna no tiene que ser más grande por el momento, porque ya no va a tomar momento ese tronco de columna. Si tenemos una base excéntrica y enfrentado tenemos una base cualquiera, puede ser excéntrica también, o una base centrada, lo que se hace es hacer una viga que en algunos libros figura acá inclinada, si no puede ser así, una viga acá abajo. ¿Qué función tiene esta viga? Es la de tomar ese momento que genera la base excéntrica y que unir las dos bases. Esta base excéntrica, este momento, esto toma este momento. La columna no toma el momento, el tronco de columna, lo que lo toma es la viga de fundación, que va a necesitar, como esto es así, y va a necesitar una gran armadura acá arriba, bien anclada, En los lados. que es la que toma ese momento. En vez de tomarlo el tronco, lo toma esa viga. Se llama base con viga cantilever. Una alternativa también común de fundaciones superficiales, que serían las zapatas corridas. ¿Qué es la zapata corrida? Es una base que nosotros colocamos a lo largo de todo. Por lo general, cuando tenemos un muro muy largo, hacemos una base, si el estudio de suelo lo permite, generalmente son fundaciones que quedan arriba, y abajo de ese muro hacemos toda una base continua a lo largo de ese muro. No tiene muchas dimensiones. Las casas antiguas, normalmente con casas de ladrillo, la mayoría tenían bases tipo zapata corrida. No de hormigón, sino de ¿qué? Del mismo ladrillo. ¿Qué es lo que hacían? Iban ensanchando la pared que venía arriba con los mismos ladrillos, iban ensanchándola cuando llegaba a la tierra, y eso hacían toda una base corrida. O sea, si tenemos un muro, abajo del muro se puede hacer recta o se puede hacer así, con inclinación así, como si fuera una basecita, que va a lo largo de todo el muro. Entonces, esta es una base que le llaman zapata corrida.
¿Qué alternativas hay? Alternativas es que puede ser solamente la base, o si llegara a haber algunas aberturas en el muro, se puede llegar a hacer la base combinada también como con una viga que le genera más rigidez a ese muro por si hay algún efecto de flexión en el sentido largo, una viga para tomar eso. Puede ser una combinación de la base sola o de la base armado con una viga también. Y como última fundación superficial tenemos las plateas, que las plateas es directamente una losa que se apoya directamente sobre la tierra. ¿Cuál es la condición importante de eso? Que se tiene que apoyar sobre un suelo que ya se compactó, fue un suelo seleccionado. No se puede apoyar directamente sobre una tierra sin tratar una platea. Tienen que hacer por lo menos una cierta cantidad de capas de suelo, buen suelo, compactado. Los estudios de suelo dicen a un 95% del Proctor estándar. Bueno, vayan a estudiar qué significa eso y si alguno lo hace, agradézcanselo, porque nadie sabe lo que es. Entonces, la platea, hay mucha gente que prefiere la platea porque antes que cualquier otra fundación, porque cuando hizo la fundación ya directamente ya no camina sobre tierra, ya directamente tiene el piso de toda la casa al hacer la platea. Hay que tener ciertas consideraciones, el suelo tiene que estar bien compactado, tienen que tener cuidado de que no haya canaletas que desagüen justo al borde de la platea porque ablanda el suelo, que no haya árboles cerca porque las raíces largan humedad y si llega a haber arcillas expansivas, que son suelos que con la humedad se hinchan. Entonces hay que tener muchos recaudos, hay que primero tener preparado todo el sistema de desagües cloacales o pluviales que pasen por ahí abajo porque ya hay que dejarlo previsto y viene en el lugar donde va a ir. Pero a muchos les gusta la platea porque es una solución que en un día ya terminaron toda la fundación y ya a partir de ahí empiezan a levantar pared. Y con esto terminamos por lo menos lo que es fundaciones superficiales. La semana que viene vamos a ver si vemos algo de fundaciones profundas, lo que sería algo de cómo calcular un pilote, un pilotín o algo similar a eso. Chicos, muchas gracias.